A continuación, Cielos Abiertos. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Cielos Abiertos, un programa relacionado con la conectividad aérea, la situación de la aviación en el Ecuador, los problemas y soluciones que se presentan en la industria, la historia y el futuro de la aviación, con la conducción del doctor Marco Subía. Cielos Abiertos. Amigos televidentes, bienvenidos a este nuevo programa de Cielos Abiertos. Gracias, como siempre, por dejarnos entrar en sus hogares. El día de hoy quiero hacer un programa especial con dos invitados de lujo. Y vamos a tratar un tema especialmente que nos interesan a todos los ecuatorianos. Estoy hablando sobre la extinta Ecuatoriana de Aviación y queremos conversar de su historia, lo que fue y las causas que provocaron su cierre. Este es el primer programa que vamos a hacer de Ecuatoriana, tengo planeado hacer algunos más, pero el día de hoy contamos con la presencia de una persona que ya la habíamos tenido aquí en el programa, Pepe Iturralde, José Iturralde, quien fue vicepresidente comercial de Ecuatoriana, fue representante de Avianca, de Mexicana de Aviación, de Avenza, en fin, tiene una larga carrera en la aviación. Bienvenido, Pepe, gracias por aceptar la invitación. Y por otro lado tengo a un gran amigo también, al capitán Enrique Burgos, nuestro querido Quique Burgos, también una persona que ha estado muchísimos años en la aviación, 40 años, Quique. 40 años de vuelo, comandante de aeronaves, incluso llegó a volar el DC-10 el 310. El 310 de Ecuatoriana, así que gracias por aceptar la invitación, Kiki, y bienvenido. Gracias, Marco, qué gustoso. Pepe, el tema de hoy es Ecuatoriana de Aviación, y usted que estuvo muchísimos años, no sé cuántos en Ecuatoriana, pero muchos de su vida, cuéntenos un poquito cómo era esa Ecuatoriana de Aviación gloriosa en sus años de esplendor. ¿Cómo era y a qué niveles llegó? Gracias. Esa palabra gloriosa es la exacta para Ecuatoriana de Aviación, de los cuales nos sentimos muy orgullosos de haber pertenecido. Entonces, de la gloriosa Ecuatoriana, Pepe. Muchísimas gracias, Marco, primero por la invitación, muy gentil. Y gracias por traer a colación un tema tan importante como es Ecuatoriana, que para mí es una de las aerolíneas insignes de América, a pesar de que ocupa entre las varias empresas de Sudamérica un puesto sumamente importante y relevante, porque Ecuatoriana se funda en 1954, mientras SCATA comienza a volar en 1920, la que en 2 años más va a cumplir 100 años, que es Avianca. Y así muchas aerolíneas de América, incluida Lloyd Aeropolitano, son las más antiguas, pero Ecuatoriana en 1957 se funda por el deseo de un grupo de empresarios totalmente civiles que no sabían de aviación, pero que tenían el deseo de formar algo que es tan importante como el transporte aéreo, que lo vemos como el camino más idóneo para el intercambio cultural, comercial, estudiantil, turístico, absolutamente todo. Ecuatoriana flameó la bandera ecuatoriana y no solamente la paseó por diferentes países de América, sino que fue la aerolínea de bandera en ese momento que se utilizaba el sistema de aerolínea de bandera, porque los estados utilizaban el sistema de negociación a la aerolínea de bandera para negociar los bilaterales y utilizar las libertades que se acuerden. Y Ecuatoriana, pues aparte de haber volado localmente con sus Electras de 4 motores de la fábrica Lockheed,
tuvo también aviones pequeños de la McDonnell Douglas que hicieron pues contratos con la Texaco y tenía una operación buena. Fueron 17 años los que Ecuatoriana brindó sus servicios aquí en Ecuador y lamentablemente, debo decirlo, los empresarios realmente que comienzan a querer hacer crecer las empresas sin tener mucho conocimiento de las cosas simplemente por el hecho de agrandarlas, llega un momento en que caen y Ecuatoriana tuvo graves problemas de deuda después de 17 años que los asume el gobierno del general Rodríguez Lara, dictadura, quien privatiza la empresa, paga las deudas, las creencias, pero no les paga un centavo a los accionistas. Entre ellos estatiza la empresa. Estatiza la empresa y claro, entre ellos estaba 74 fue Pepe. Entre ellos estaba Marco Tulio González, estaba Marcelo Lara, Samson Gijón y algunos caballeros que expusieron y arriesgaron su capital y claro, se quedaron en la calle. Eso nos da una enseñanza, Marco, de que yo creo que la aviación, con todos los esfuerzos que ha hecho toda la gente de acá, sí tiene un retraso. Y tiene un retraso que no lo puedo culpar a ninguno de las personas que trataron de hacer aviación, sino un poquito de descuido del Estado. El Estado lo tomó siempre al tema aéreo, perdonen que te diga, al tema turístico también, como un tema de pago de temas electorales. Y la única palabra que se me ocurre en este momento, Marco, en este sentido, es improvisación. Hemos estado llenos de improvisaciones y podríamos contar, sería muy largo contar las cosas, pero más o menos para que tengas una idea, desde la época que yo recuerdo, yo estuve 12 años en Ecuatoriana. Mi última actuación ecuatoriana fue en la vicepresidencia ejecutiva en el año 88 y desde esa época hasta el año 2006 que Ecuatoriana quiebra, hubieron 8 presidentes. Eso significa 1 por año promediado. Hoy nos tuvieron más, otros tuvieron meses, pero también nos tocó la improvisación, porque eso es improvisación, porque no había un seguimiento continuo de algo que debió haber existido y que no existió, que era un plan maestro. En aviación los pilotos se rigen por un plan perfecto de aviación, las rutas están hechas en el Jepsen, tienen absolutamente todo. En la parte administrativa comercial era la improvisación. Y la improvisación te la puedo decir porque yo vine de una escuela americana de la compañía Braniff, donde también por 12 años yo fui entrenado, instruido, no te puedo decir que supe todo, no, a mí me tocó ir a aprender muchas cosas en Ecuatoriana, pero en Ecuatoriana más o menos era lo del día a día. En el año 77 recién se incorporó al sistema de reservaciones CITA, se automatiza el tema de reservaciones. Y de ahí van haciendo esfuerzos, ese es el esfuerzo al que me refiero, pero es el esfuerzo de su gente, No era el esfuerzo en sí de la Fuerza Aérea, que era la que administraba en cierto sentido, no era el esfuerzo del Estado, era el esfuerzo de su gente. Más o menos no recuerdo exactamente, pero Ecuatoriana hace un préstamo al BEDE y compra un avión DC-10 que lo termina pagando Ecuatoriana. Porque hasta el año 85, pues. hasta el año 88 los ingresos de Ecuatoriana eran ingresos excelentes, al punto que nos damos el lujo de hacer lo que en esa época se llamaba hacer ripos, poner el dinero para que rinda más y con eso pagábamos al BEDE y pagamos al BEDE. Aquí no intervino el Estado en ese sentido, el Estado intervino después con financiamientos, préstamos, pagos de acreencias y todo eso, pero realmente para mí fue el comienzo de su caída. Interesante, Pepe, saber cómo se creó Ecuatoriana y ya vemos las luces de por qué se fue terminando. Quique, sí. Desde el punto de vista operacional, desde el punto de vista de pilotos, ¿cómo era la Ecuatoriana, la gloriosa Ecuatoriana que usted menciona? ¿Cómo en comparación con las otras compañías de la época, hablemos de, no sé, Lloyd Aéreo, de Avianca, de Aeroperú, de Viasa, de Varig, de Eastern o Braniff, ¿cómo nos manejamos? Y si nos puede contar un poquito también la historia de las aeronaves con las que empezó Ecuatoriana, no sé si usted las recuerda, o por lo menos desde que usted empezó, lo que fue volando Ecuatoriana. Gracias, Marquito, la invitación.
Y lo que te puedo decir que en el año 50, febrero del 57, 1 de febrero del año 57 fue el primer vuelo que realizó Ecuatoriana en un C-46. Y el piloto fue el mayor Alfredo Arteaga, piloto de la Fuerza Aérea, que tenía mucha relación con Clarence Shelton, quien fue el fundador de las aerolíneas, Clarence Shelton, ¿ya? De TAN, LAXA, y APSA. Aeroperla de Panamá, APSA del Perú, Sí, señor. ¿ya? En los cuales él, con dos pilotos que los cuales formaron la escuela, la Flight Safety en Miami, el capitán Swanson y Ricker, se pusieron en la idea de sacar una aerolínea ecuatoriana, que fue Ecuatoriana. Y el primer vuelo hizo, como les digo, en un C-46, la ruta Quito, Cali, Panamá, Miami. Luego, en el año 74, entraron los DC-6. Y ingresa ahí por primera vez pilotos ecuatorianos de Fuerza Aérea, como el coronel Osvaldo Lara, Pepe Terán, Alfredo Barreiro. Y luego continúan y llegamos a formar un grupo de 52 tripulantes de cabina al final de Ecuatoriana de Aviación, que fue año 96. Bien, de los DC-6 pasaron a Electras, como dice Pepe, y ya se llega la ruta, empezaba en Santiago de Chile, Lima, Guayaquil, Quito, Cali, Panamá, Miami. Al ingresar en la era del JET, con la ayuda del general Rodríguez Lara, que estatiza la empresa, entonces entran dos DC-720. ¿Nuevos? No, de segunda mano, ¿no? Eran ex-Panam. Y con eso empezamos a volar a Nueva York, Los Ángeles, Chicago, y continuamos hasta Buenos Aires. Teniendo un éxito en las rutas por la parte comercial, porque fue un éxito de la operación. Teníamos rutas que el mismo día estaba Buenos Aires, Los Ángeles, con conexión a las líneas asiáticas. O Buenos Aires, Nueva York. Todo era un éxito con nuestros centros operacionales, sea Guayaquil o Quito. Pero entonces ya había una especie de hub. Claro, hub era Quito o Guayaquil. Quito o Guayaquil. Sí. Ya. Esto era en los años 70. En los años 74 entró la operación JET. Con los dos 720s y luego 4 707s, que llegamos a tener 8 aviones. Y se incrementó la flota, uno de los aviones de cargueros. Dorado. ¿Ya? Que les llamamos el famoso Lechuga, un 720, el único 720 en el mundo carguero. Luego vino el Dorado, ¿ya? Y esa era la flota carguera, que teníamos vuelos hasta Nueva York, desde Guayaquil, Quito, llevando todo lo que era operación de mariscos, y floricultura. ¿No había flores en ese entonces o ya había? No, ya. Ya empezaba la exportación de flores de Ecuador. Sí, justamente, ¿ya? Y una subvención del gobierno era que Ecuatoriana transporte la flor. La flor. ¿Pero eran rosas? Rosas, empezaron las rosas y empezó todo lo que es mariscos, ¿no? ¿Y cuáles eran el momento de mayor esplendor de Ecuatoriana? ¿Qué rutas se llegó a volar? Bueno, todas las rutas eran excelentes, tanto la Buenos Aires, Santiago, ¿no? Hacia el norte. ¿Buenos Aires, Quito o Guayaquil? No, la ruta era Buenos Aires, Santiago, Quito, Miami o Nueva York. ¿Y así el Buenos Aires, Santiago con Quintas Libertades? Con Quintas Libertades se volaba. Sí. ¿Ya? Sí. Y luego, ¿a dónde más inclusive volaba? tuvimos un éxito de operacional, que inclusive recuerdo que la Boeing, año 82-83, nos ofrecía los 747 Speed, ¿ya? Porque era un éxito la operación de Ecuatoriana de Aviación, que no se llegó a formular la negociación con la Boeing, y eran unos aviones de ex-Braniff. Pero entonces, desde el punto de vista comercial y operacional, era un éxito Ecuatoriana de Aviación. Sí, correcto. Era un éxito Ecuatoriana de Aviación hasta los años, fines de los 80, 90. La Ecuatoriana de Aviación se acaba en el año 2006. 2006. Es la muerte definitiva. Pero es la muerte definitiva. Pero la gloriosa Ecuatoriana de Aviación, ¿ya? Se acaba en el año 96.
10 años antes. 10 años antes. Sí. Y Pepe, según su criterio, desde el punto de vista, usted no estaba, creo, ya en Yo salí Ecuatoriana. en el 88. En el 88, pero usted ya veía y estaba vinculado a otras aerolíneas y estaba Sí, en el sí, medio. sí. Pero, ¿cuál fue el motivo principal de la causa primaria de la primera quiebra de Ecuatoriana? Se habla, ¿y por qué le pregunto esto? Se habla de que había muchos excesos, muchos abusos, aparte de lo que usted menciona, que es la inestabilidad en lo que tiene que ver a sus presidentes, a sus cabezas, a su plan de acción, a su plan de negocios. Pero también se mencionaba, por lo menos se oía, por eso quiero corroborar con los que estaban ahí, que había excesos, por ejemplo, en la utilización de pasajes por parte de los mismos funcionarios de Ecuatoriana. ¿Es esto cierto? ¿Tuvo eso algo que ver? ¿Los sindicatos se puede decir que influyeron en algo, en el costo final o en la quiebra final de la aerolínea? ¿Y por qué les pregunto esto? Porque el gobierno le echó en su momento la culpa a los sindicatos, a que los pilotos ganaban mucho o que tenían pasajes ilimitados para ellos, sus familias, hasta primos, sobrinos, no sé. ¿Usted cree que había eso en primer lugar y usted cree que eso haya influido? A ver, yo creo que no es así. Antes de nada, Ecuatoriana nunca tuvo un sindicato. Sí, vamos a aclarar eso. Fuimos gente que queríamos la aerolínea, Sí, como sí, se sí. dice, queríamos la camiseta. Ya. Trabajamos por la camiseta, para empezar. Bueno, Ecuatoriana no tuvo sindicato, había una asociación de empleados que lo que promocionaba era buscar un comisariato o alguna cosa en beneficio de la gente. Los pasajes se dieron gratis, no se daban porque los empleados querían viajar. Eran porque nosotros estamos sujetos a una norma que era dirigida por la Secretaría General de la Administración Pública, en la cual se le otorgaban ciertas libertades para que ellos pidan pasajes. Pero también los pedía el comandante general, que eran para que viaje fulano, sutano. Eso era administrado por la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Entonces, lo que cumplía simplemente tanto el presidente como el administrador, lo que sea, era una orden. Pero todo venía sellado, absolutamente. Aparte de eso, Marco, hay que recordar un tema sustancial. En el campo comercial, nosotros entregábamos boletos a cambio de grupos, por ejemplo, a cambio de un negocio que iba a ser bueno para la empresa. Y teníamos nosotros ahí personal de la Contraloría, que auditaba absolutamente todo, con personal de ellos. Había una oficina. Exactamente. Entonces, si esto hubiera sido erróneo, nos hubieran parado, pero era con el visto bueno de ellos que dábamos. ¿Por qué dábamos nosotros? Porque los convenios internacionales a los cuales estaba sujeto Ecuatoriana son leyes supranacionales a la ley ecuatoriana, por encima de Contraloría, por encima de la Constitución y por encima de cualquier ley. Los convenios internacionales ratificados por los congresos se convierten en ley de preferente aplicación. Y esto es lo que nosotros aplicábamos. Los convenios internacionales, en que decían, cada 10 pasajeros de un grupo hay que otorgar uno gratuito. A veces necesitábamos dar 2, o a veces entrábamos en el tema social. Yo recuerdo que esto me sacaron inclusive a mí alguna vez en cara. Unos chicos que se quemaron acá, nosotros hicimos del Quito, Panamá, con la colaboración de Cubana de Aviación, llevarles a Cuba. Y eso estaba en la ley del gasto público, el artículo 119, algo así era, ya no está. Pero nosotros estamos completamente amparados. ¿Qué es lo que pasó? Y debo decirlo con toda claridad, fue un tema político, totalmente político, porque quien entró a hacer este barullo, primero no sabía de aviación, y a las pruebas me remito. Desde ahí comenzó la caída. Y simple y llanamente lo que querían es, ves si nosotros hemos hecho uso de los, y no era así. Nosotros podíamos volar en otras aerolíneas, porque teníamos descuento en otras aerolíneas. Quien volaba en Ecuatoriana Aviación siendo empleado tenía una condición que era sujeto a espacio. ¿Qué significaba? Que si hay un asiento vacío, Como es ahora también, ¿no? exactamente, ese asiento podía ser ocupado por él, pero nunca, como quizás en otros casos, en otras compañías, sacar a la gente que ha pagado para que vaya un ejecutivo, nunca. Quique, volviendo al tema operacional, estuve revisando algo y el récord de seguridad ecuatoriana es casi impecable. Creo que en sus inicios tuvo algún accidente, pero me imagino que será producto justamente de la falta de radioayudas y el riesgo que implicaba en sus inicios la aviación. Luego de eso,
realmente hasta su quiebra final, hasta su muerte definitiva en el 2006, Ecuatoriana tiene un récord casi infalible en lo que tiene que ver a accidentes o incidentes. ¿A qué cree usted que se debió esto? ¿Les daban a ustedes, cuando estaban en Ecuatoriana, me imagino, los entrenamientos de ley, sí, pero un poco más, la gente, lo que usted dice, comprometida? Es decir, ¿cuál era el secreto de Ecuatoriana para tener estos índices de seguridad tan altos? Sí, yo me siento orgulloso de haber pertenecido a esa época de Ecuatoriana Aviación, en que a los tripulantes, como al principio les comentaba, gente que vino de Fuerza Aérea, que fue entrenada en Estados Unidos, nos dio el entrenamiento a casi el 90% de tripulantes éramos civiles. Quien nos dio la mano fue el coronel Osvaldo Lara. Él nos recibió a todos y el entrenamiento nuestro era a través de la compañía Panam, que tenía un récord de seguridad muy alto en Estados Unidos y en el mundo entero, y nosotros, por el amor a la camiseta ecuatoriana de aviación, nos sobrepusimos a ese entrenamiento. Era más riguroso para nosotros mismos, teniendo en cuenta los aeropuertos que volábamos, como Quito, México, aeropuertos de mucha congestión y por la altura también, y el sistema de aeronavegación que los aeropuertos tenían hacia el avión. Eso nos dio un récord de seguridad que estuvimos entre las 10 mejores compañías del mundo en esa época. ¿En qué año estamos hablando? Estamos hablando desde el año 76 que yo ingresé a Ecuatoriana Aviación hasta el 2006 que se acabó, porque algunos pilotos terminamos en una fusión BASPI Ecuatoriana Aviación que dimos entrenamiento a muchos copilotos que hasta ahora siguen volando. Y cuéntenme un poquito, ¿cómo era comparativamente el volar o el trabajar en la Ecuatoriana, en la gloriosa, que le voy a llamar antes de la primera quiebra, y en la privatizada Ecuatoriana de Aviación que murió en el 2006? En el 2006, es decir, la del 96 al 2000. ¿Cuál era la diferencia principal o cómo ve usted comparativamente esas dos compañías? Bueno, porque son dos compañías, la misma persona jurídica, pero en realidad son dos compañías. Claro. No podemos comparar, no podemos decir que la una era igual que la otra. Siempre comentando la gloriosa, éramos una familia, era una hermandad, con todas las responsabilidades en cada, sea el comandante, el copiloto, el ingeniero de vuelo, los auxiliares de vuelo, era una familia. Pero el momento del trabajo éramos 100% profesionales, ¿ya? Y donde íbamos nos daban la mano y nos respetaban por la calidad de tripulantes que éramos. El rato de la fusión con BASPI, fuimos a operar bajo otras regulaciones, otra formación que era BASPI, ¿no? Volábamos porque teníamos que volar, pero no era la hermandad de Ecuatoriana de Aviación, y eso Pepe me puede decir, administrativamente, operacionalmente, todos éramos una familia. Pepe, ¿cuándo ve usted estuvo hasta el 88, como sí, me había mencionado, pero ¿cuándo ve usted que viene el descalabro de Ecuatoriana? ¿Hasta qué año estuvieron los militares? Cuando estuvieron los militares, ¿funcionaba bien la compañía? ¿Era rentable? ¿O no era tan bien administrada? Porque me imagino que los militares tampoco tenían un plan maestro. ¿Cuándo viene o cuándo empieza a caer Ecuatoriana de Aviación? ¿No será también que el momento de que se abren los, digamos así, los mercados, o empieza la desregulación del presidente Jimmy Carter y que se empiezan a eliminar estos monopolios, también empieza a afectar a la compañía y simplemente es una consulta? ¿No será que Ecuatoriana, al igual que las otras, Viasa, Aeroperú, Varig, la misma Copa que murió y volvió a renacer, como eran monopolios y como eran empresas estatales, no se les permitía o no dejaban entrar a la competencia, y eso hacía que estén blindadas y por eso tenían sus operaciones récord? Que la operación haya sido muy buena, claro, como lo menciona aquí, que era una hermandad, tenían buenos entrenamientos y las cifras lo avalan, ¿no? Un récord de seguridad impresionante. Entiendo que los récords de puntualidad y todo también eran muy buenos. Eso quiere decir que toda la compañía estaba comprometida, mecánicos, aeropuertos, etcétera, etcétera. Pero a ver, ¿dónde cree que estaba el yo quiero comenzar diciendo una cosa. Realmente no es que Ecuatoriana Aviación eventualmente, para proteger su espacio, haya puesto trabas a nadie, porque no era autoridad.
No digo sí ecuatoriana. hace falta decir que ha faltado El por Estado, parte de la me refiero. autoridad del Estado de que sea mucho más flexible en el tema de una apertura. Porque este concepto de apertura de cielos ya viene dándose desde hace mucho tiempo, desde que el tema de aerolínea bandera quedó atrás. Pero no, la administración militar fue buena. En sí fue buena porque habían buenos elementos, y hay elementos de mucho valor en las Fuerzas Armadas. Pero lo que yo había dicho alguna vez, o somos militares o somos empresarios. Porque realmente en el tema militar hay un proceso y un procedimiento para dar parte o para pedir autorización. Eso no cuenta en las líneas aéreas. No existe. Entonces, la empresa producía y con los militares producía y podíamos... Ahora, ¿qué venía de la mano? Venía de la mano un tema de capacidad efectiva en cuanto al pago de lo que estábamos nosotros consumiendo. Los aviones eran o no rentables, porque llega un momento en que ya el avión deja de ser rentable por los chequeos que tiene que hacerse, por la cantidad de mantenimientos que tenía, por la cantidad de piezas recambiables. Entonces buscábamos un tipo de avión que en los estudios se dio la posibilidad de que era un Airbus. En la época nuestra no se compró el Airbus, se compró enseguida que nosotros salimos, ni siquiera enseguida, después de que entró el señor Ávila, entró el señor Jubín, y ahí se compraron los aviones, cuando no se debían comprar. ¿Por qué? Porque realmente estaba en caída. Entonces, cuando las cosas están bien y marchan bien, tú tienes una capacidad de proyectar económicamente y comercialmente los egresos. Pero cuando, por alguna razón, a nosotros, por ejemplo, nos hizo muchísimo daño el hecho de que se quiera aplicar la ley de la LOAFIC en Nueva York a las empresas étnicas. Yo recuerdo San Francisco Travel, ¿cómo se llama este que tiene cambios y que es de Manaví? Delgado Travel. Delgado Travel. Se le dijo, usted de acuerdo a la OFIC tiene que ganar el 10%. Cuando él ganaba de acuerdo a los volúmenes el 16, el 18, pero ¿qué nos vendía? 5 o 6 millones de dólares. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Dejaron de vender y entró Eastern a ocupar nuestro puesto. Y comenzó la decadencia. No puedo decirte que por eso No, hay es uno de los factores. Es uno de los factores. Después se compraron unos aviones excelentes que tuvimos que devolver, o tuvieron que devolver, porque Pepe, no había cómo pagar. Pepe, perdona que le interrumpa porque estamos con el tiempo corto y no quiero dejar que pase la siguiente pregunta que se las hago a los dos. ¿Me lo pueden contestar por separado? ¿TAME va por el mismo camino? Difícil. Yo operacionalmente le veo, las operaciones TAME son excelentes, las rutas son excelentes, pero lamentablemente yo pienso que la parte de contratación, de movilización de gente, de conseguir grupos turísticos, eso le falta a TAME. Los aviones son excelentes, los pilotos son muy buenos pilotos, pero lamentablemente TAME nació mal y seguirá mal. Es mi concepto operacional. Yo quisiera simplemente pensar en un tema. TAME tiene un problema que en sí no es exactamente administrativo. Hoy lo está a cargo un ex compañero, no de edad, pero un ex compañero de aviación que es Ignacio Vallejo, un hombre de mucho conocimiento en el tema administrativo. Él ha sido gerente de Iberia en varios países. El tema de TAME es operativo. Y yo algún rato tuve relación con quienes les proveían los repuestos. Y pudimos constatar que repuestos que no necesitaban eran pedidos. Es decir, había un tema que el TAME no puede componerse si no barre. Que no barre con Pero esas más que pequeñas operativo, eso es administrativo. Sí, administrativo de la operación. Lo que menciona, de la operación. Claro. Porque ahí es mantenimiento, Claro. operaciones, repuestos, es todo un tema operativo. Y entonces, desde un escritorio, uno lamentablemente no puede ver ciertas cosas que hay que escarbar. TAME, yo sinceramente sé que acá el gobierno acaba de hacer una inversión de dinero, una inyección de dinero, que para mí es para pagar a los que están despidiendo, sinceramente, y para pagar deudas inmediatas que tienen retraso. Pero si TAME no se sacude, realmente no deja esas malas mañas, yo he sido... Me ha causado problemas TAME con reservas. Si no deja ese tipo de prácticas, va por el mismo camino. Muchísimas gracias, Quique, muchísimas gracias, Pepe. Ha sido, como siempre, cuando hablamos de estos temas, nos quedamos con el tiempo corto y ha sido una
una conversación muy interesante. Les comprometo a los dos, vamos a seguir hablando de aviación. Gracias, Vamos a seguir hablando de aviación, amigos televidentes. Muchas gracias por habernos acompañado a esta interesantísima charla sobre Ecuatoriana de Aviación. La primera interesantísima charla sobre Ecuatoriana de Aviación. Seguiremos haciendo algunos programas más para seguir hablando de esta compañía de bandera gloriosa en su momento, que nos representó a todos los ecuatorianos y que desafortunadamente ya no está con nosotros. No olviden seguirnos a través de nuestra cuenta de Twitter, @cielosabiertos. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Cielos Abiertos, un programa relacionado con la conectividad aérea, la situación de la aviación en el Ecuador, los problemas y soluciones que se presentan en la industria, la historia y el futuro de la aviación, con la conducción del Dr. Marco Subía. Cielos Abiertos.